Soy vendedor ambulante, lo que significa que paso gran parte de mi vida viajando de un lugar a otro, durmiendo en hoteles económicos y moteles olvidados por el tiempo. Nunca he sido alguien supersticioso, pero lo que viví en el Hotel Dorado cambió para siempre mi percepción de la realidad. Llegué tarde esa noche, exhausto después de un día largo en la carretera. El Hotel Dorado era un edificio viejo, pero limpio, con una fachada amarillenta que parecía brillar bajo las farolas titilantes. La recepcionista, una anciana de aspecto amable pero distante, me registró rápidamente. Me asignaron la habitación 408, al final del pasillo del cuarto piso. Cuando tomé las escaleras, el ascensor estaba fuera de servicio, noté que el ambiente del hotel era inquietantemente silencioso. No había música de fondo, ni el típico murmullo de otros huéspedes. Solo el crujir de mis pasos sobre el suelo de madera. Al llegar al pasillo del cuarto piso, sentí un cambio en el aire, como si estuviera más frío. Las luces parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. Llegué a la habitación 408, inserté la llave y empujé la puerta. El interior era como cualquier otra habitación de hotel barato: cama matrimonial, una pequeña mesa con una lámpara, un televisor antiguo y un baño diminuto. Sin embargo, algo se sentía mal, aunque no podía precisar qué era. El aire estaba denso, como si alguien hubiera estado fumando allí durante horas, pero no había olor a cigarrillo. Dejé mis cosas, me di una ducha rápida y me acosté. El cansancio me venció pronto, pero no logré dormir profundamente. Una sensación de inquietud me mantuvo al borde del sueño, como si algo estuviera fuera de lugar. A eso de las 2:30 de la mañana, me despertó un ruido. Era un susurro, leve y casi imperceptible, pero constante. Pensé que era el sonido del viento o de alguna tubería vieja, pero cuando afiné el oído, me di cuenta de que no venía de fuera. Provenía del armario. Me levanté, encendí la luz y caminé lentamente hacia el armario. Al abrirlo, no vi nada fuera de lo común, unas cuantas perchas y el espacio vacío. Cerré la puerta, tratando de calmarme. Tal vez había sido mi imaginación. Volví a la cama, pero apenas apagué la luz, el susurro regresó. Esta vez, era más claro. Alguien decía mi nombre. Daniel. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Encendí la lámpara de la mesa de noche y busqué por toda la habitación, pero no había nadie. Aún así, sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando. Decidí que no podía quedarme en esa habitación. Tomé mi teléfono y llamé a recepción, pero la línea estaba muerta. La recepcionista no me había mencionado ningún problema con el teléfono. Traté de mantener la calma y fui hasta la puerta para salir, pero cuando intenté girar la manija, esta no se movió. Estaba atrapado. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Era como si el hotel entero estuviera vacío. Entonces, escuché algo que me congeló el alma: pasos. Lentamente, se acercaban desde el pasillo exterior. Eran pesados y arrastraban algo detrás. Me acerqué a la mirilla, pero lo único que vi fue oscuridad, como si alguien la hubiera cubierto con la mano. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, y luego escuché el sonido de uñas largas rascando la madera. Retrocedí, con la respiración agitada, cuando de repente las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Algo en el espejo del baño llamó mi atención. Había palabras escritas, formándose lentamente, como si alguien las estuviera trazando desde el otro lado del cristal. No estás solo. El miedo me paralizó. Entonces, la puerta del armario se abrió de golpe. Dentro, una figura oscura, encorvada, con ojos brillantes y vacíos, me observaba. No tuve tiempo de reaccionar. La figura se movió hacia mí con una velocidad inhumana, y todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado en el suelo de mi habitación.
La puerta estaba abierta, y el pasillo lleno de ruido, otros huéspedes, personal de limpieza, vida normal. Mis cosas estaban intactas, como si nada hubiera pasado. Bajé a recepción para quejarme, pero cuando mencioné la habitación 408, la recepcionista me miró con confusión. ¿Habitación 408? Preguntó, revisando su libro de registro. Lo siento, señor, pero esa habitación no está en uso. Lleva cerrada más de 5 años. Me quedé helado. Insistí en que había dormido allí, pero me mostró el libro. Mi nombre estaba registrado en la habitación 407. Nunca he podido explicar lo que ocurrió esa noche, pero una cosa es segura, algo me vigilaba en ese hotel, y todavía puedo sentir su mirada, incluso ahora, cuando cierro los ojos. Era mi primer viaje de negocios fuera de la ciudad. La empresa había reservado un hotel lujoso en el centro, con una reputación impecable. Al llegar, quedé impresionado por el vestíbulo, enormes candelabros de cristal, alfombras que parecían recién colocadas y personal que se movía con eficiencia. Sin embargo, desde el principio, algo me incomodó. La recepcionista, una mujer de mediana edad con un uniforme impecable, me entregó la llave y mencionó algo curioso. Está en la habitación 601. Si necesita algo, no dude en llamar. Pero hizo una pausa, como si dudara en continuar. No suba al 7º piso. Es una zona restringida. ¿Zona restringida? Pregunté, curioso. Sí. Remodelación. Su tono fue firme, como queriendo cortar el tema. Asentí y no le di más vueltas. Subí a mi habitación, que era amplia y cómoda. Desde la ventana tenía una vista perfecta de la ciudad iluminada. Sin embargo, durante la primera noche, algo extraño ocurrió. Me despertó un sonido sutil, como un tic-tac que provenía del techo. No era el ruido típico de tuberías o de algún electrodoméstico. Era rítmico, constante. Miré la hora, 3 de la mañana. Decidí ignorarlo, pero antes de volver a dormirme, escuché algo más. Pasos. Eran lentos, como si alguien caminara descalzo directamente sobre mi techo. Imposible, pensé. El 7º piso estaba cerrado. Al día siguiente, mencioné lo ocurrido en recepción. La recepcionista me miró con una expresión tensa. Es probable que sea el viento, señor. Estas construcciones antiguas tienden a hacer ruidos extraños. Algo en su tono no me convenció, pero decidí no insistir. Esa noche, sin embargo, el ruido volvió. Esta vez, los pasos eran más claros, y parecía que alguien arrastraba algo pesado. Mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Me puse la chaqueta y salí al pasillo. El hotel estaba en completo silencio. Subí las escaleras hacia el 7º piso, ignorando las señales de no pasar. La puerta al final de las escaleras estaba entreabierta, y cuando la empujé, el aire frío y rancio me golpeó de lleno. El 7º piso era completamente diferente a los demás. La alfombra estaba desgastada, las paredes llenas de grietas, y las luces del techo parpadeaban. El lugar parecía abandonado. Sin embargo, lo que más me inquietó fue el silencio absoluto, roto solo por un eco lejano, como un susurro. Comencé a caminar por el pasillo. Las habitaciones estaban cerradas, excepto una al final, cuya puerta estaba entreabierta. Al acercarme, noté que el número de la puerta había sido arrancado, dejando solo marcas de óxido en la madera. Entré, y lo que vi me hizo dudar de mi cordura. Era una habitación idéntica a la mía, pero en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de moho, la cama destrozada y las cortinas deshilachadas. Sin embargo, lo más perturbador era el espejo sobre el tocador. Estaba cubierto de manchas rojizas, y en su superficie alguien había escrito con dedos temblorosos: «No mires atrás». Mi corazón se aceleró. Fue entonces cuando la escuché. Una respiración pesada,
justo detrás de mí. Sentí el calor de un aliento en mi nuca. No me atreví a girarme. Solo corrí. Salí al pasillo, pero este parecía interminable, como si se alargara con cada paso. Las puertas a mi alrededor comenzaron a abrirse lentamente, revelando figuras oscuras que parecían observarme. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Finalmente, encontré las escaleras y bajé a toda prisa, casi tropezando. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta de golpe y aseguré el cerrojo. Mi cuerpo temblaba y el sudor frío corría por mi frente. Esa noche no dormí. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Bajé a recepción para quejarme y exigir una explicación. Sin embargo, cuando mencioné el 7º piso, la recepcionista cambió su expresión. Por un momento pareció aterrorizada, pero rápidamente se recompuso. Debe haber sido un mal sueño, señor. El 7º piso lleva años clausurado. Nadie puede acceder. Eso no es cierto, repliqué. Estuve allí anoche. Vi la habitación al final del pasillo. La mujer negó con la cabeza y, con voz baja, me dijo: «Usted no debió subir». Sin decir más, me devolvió mi dinero y me pidió que me fuera. Antes de salir, observé el registro de huéspedes en el mostrador. Algo llamó mi atención. Junto a mi nombre, había un símbolo extraño dibujado, como un círculo tachado. Pregunté qué significaba, pero la recepcionista no respondió. Desde entonces, he intentado encontrar información sobre el hotel, pero es como si no existiera. Y aunque trato de olvidarlo, algunas noches todavía escucho pasos sobre mi techo, como si algo me hubiera seguido desde aquel lugar. Siempre he disfrutado de los viajes espontáneos. Esa noche, un amigo me había recomendado un hotel a las afueras de la ciudad. Según él, era un lugar pequeño y tranquilo, ideal para desconectar del bullicio. Llegué tarde, pasada la medianoche, después de manejar por una carretera serpenteante y oscura. Desde afuera, el hotel tenía un aire anticuado, con luces amarillentas que parpadeaban ocasionalmente. Algo en el lugar me resultaba incómodo, pero no le di importancia. Cuando entré, la recepción estaba vacía. Toqué el timbre, y un hombre de aspecto cansado salió de una habitación trasera. Me saludó con una sonrisa apagada, y tras registrarme, me entregó una llave antigua, de esas con etiquetas metálicas. «Habitación 702, último piso», dijo con voz monótona. «El elevador funciona, pero es viejo. Mejor use las escaleras». Le agradecí y subí. El pasillo hacia las escaleras estaba estrecho y oscuro. Mientras subía, sentí una extraña presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso con cada piso. Cuando llegué al 7º, noté que era diferente al resto del hotel. El papel tapiz estaba descolorido y había manchas oscuras en la alfombra. El ambiente estaba cargado, como si el tiempo allí se hubiera detenido. La habitación 702 estaba al final del pasillo. Al abrir la puerta, me recibió un aire rancio y frío. Encendí la luz, pero la lámpara parpadeó antes de estabilizarse. Era una habitación sencilla, una cama, una pequeña mesa con una silla y una ventana que daba a la nada. Afuera solo había oscuridad. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama, exhausto. Poco después, algo llamó mi atención. Un ruido leve, como si alguien estuviera raspando una superficie. Al principio pensé que venía de afuera, pero pronto me di cuenta de que era dentro de la habitación. Seguí el sonido hasta la pared junto a la cama. Pegué el oído y escuché claramente, algo o alguien estaba rascando desde el otro lado. Golpeé suavemente la pared, esperando que se detuviera. No hizo, pero solo por un momento. Luego, el ruido comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, acompañado de un murmullo, apenas audible. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo.
Intenté ignorarlo y me acosté. Pero el sonido continuó, y no era solo la pared. Ahora parecía provenir también del techo, del suelo, incluso del armario. Me levanté y abrí la puerta para pedir ayuda, pero el pasillo estaba completamente oscuro. Solo se escuchaba un eco distante, como un susurro que se extendía por el aire. Volví a entrar y cerré la puerta con fuerza, asegurándola con el cerrojo. Me senté en la cama, tratando de calmarme, cuando la lámpara comenzó a parpadear de nuevo. Esta vez, la luz se apagó por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Entonces lo escuché, un crujido lento, como si algo pesado se moviera por la habitación. No podía verlo, pero lo sentía. Mi respiración se aceleró mientras intentaba convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces algo rozó mi pierna. Era una sensación helada, como si unas manos invisibles trataran de agarrarme. Grité y encendí la linterna de mi teléfono. La luz iluminó la habitación, pero estaba vacía. Sin embargo, en el suelo, junto a la cama, había marcas, rasguños profundos, como si algo con uñas largas hubiera estado trepando desde debajo. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. El pasillo estaba iluminado débilmente ahora, pero parecía más largo, interminable. Decidí bajar por las escaleras, pero al llegar al primer piso, algo estaba mal. La recepción estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Salí corriendo al estacionamiento, pero mi coche no estaba. En su lugar, el terreno estaba cubierto por una densa niebla. Desesperado, volví al hotel. Quería respuestas. Busqué en el escritorio de recepción y encontré un viejo registro de huéspedes. Las páginas estaban amarillentas, pero un nombre llamó mi atención, el mío. Según el libro, yo había reservado la habitación 702 hacía más de 10 años. No podía ser cierto. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cuando levanté la vista, la recepcionista estaba frente a mí, sonriendo. Pero no era el mismo hombre. Era alguien diferente, con ojos hundidos y un rostro inexpresivo. Su estadía ha sido prolongada, dijo con una voz que no parecía humana. Antes de que pudiera responder, todo a mi alrededor se desvaneció. Desperté en mi coche, estacionado frente al hotel. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Parecía que no había pasado más de una hora desde que había llegado. Sin embargo, algo me decía que nunca debía volver a ese lugar. Al arrancar el coche, miré por última vez hacia el hotel y vi algo en la ventana de la habitación 702. Una figura oscura, inmóvil, observándome. No me detuve hasta que estuve a kilómetros de distancia. Todavía no sé qué fue real y qué no, pero desde entonces, siempre reviso 2 veces antes de reservar un hotel. Porque a veces, los lugares no solo guardan historias, también guardan a los que nunca se fueron. No soy supersticioso, o al menos no lo era antes de aquella noche en el hotel. Todo comenzó como un viaje de trabajo rutinario. Mi jefe me envió a cerrar un trato importante en una ciudad que no conocía. Como el presupuesto era limitado, me alojaron en un hotel modesto, lejos de los lujos de los que a veces disfrutamos en este tipo de viajes. Llegué cansado, arrastrando mi maleta y rogando por un buen descanso. La recepción era pequeña, iluminada por un tenue neón que parpadeaba de vez en cuando. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de rostro inexpresivo. Le di mi nombre y, tras revisar unos papeles, levantó la vista hacia mí. Habitación 314, dijo con una voz grave y lenta mientras me entregaba la llave. Está en el 3er piso. El elevador no funciona. No me importó. Todo lo que quería era una cama. Subí las escaleras, cargando mi equipaje, mientras el crujido de la madera bajo mis pies resonaba en el vacío del edificio. El 3er piso estaba desierto, las luces del pasillo eran más tenues que en el resto del hotel. Había un extraño olor, como si el aire estuviera viciado, añejo.
Llegué a la puerta de mi habitación. Inserté la llave y la giré. El kick del cerrojo sonó más fuerte de lo que esperaba. Al abrir la puerta, noté que la habitación era pequeña, pero suficiente para mí. La cama parecía cómoda, aunque el colchón se hundía un poco en el centro. La ventana estaba cubierta por cortinas gruesas y polvorientas que bloqueaban casi toda la luz del exterior. Dejé mis cosas, me quité los zapatos y me tumbé en la cama. Justo cuando cerré los ojos, escuché un ruido. Fue leve al principio, como un murmullo lejano, pero lo ignoré. Sin embargo, el sonido continuó, tornándose más claro. Era como si alguien susurrara justo detrás de la puerta. Me levanté, fui al pasillo y no vi a nadie. Solo el silencio de aquel piso vacío. Volví a la cama, tratando de convencerme de que era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero el murmullo regresó. Esta vez parecía provenir de dentro de la habitación. Me quedé paralizado, intentando ubicar el origen. Sonaba cerca del armario. Traté de reírme de mi paranoia y decidí abrirlo. No había nada dentro, solo unas cuantas perchas colgando. Cerré el armario con fuerza y me recosté de nuevo, esta vez encendiendo la televisión para distraerme. No funcionó. El televisor solo mostraba estática, pero entonces escuché algo más. Un golpe. Fuerte. Provenía del baño. Tomé el coraje suficiente y me acerqué lentamente. Al encender la luz, vi que el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado duchándose recientemente, aunque la ducha estaba seca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Salí del baño apresuradamente y tomé mi teléfono para llamar a la recepción. Pero no había señal. Revisé mi reloj y me di cuenta de algo extraño. Eran exactamente las 3:14 de la mañana. Me reí nervioso, pensando que era una coincidencia absurda. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Intenté abrir la puerta para salir de la habitación, pero estaba trabada. Sentí el aire volverse más pesado, y el murmullo se transformó en una risa baja, gutural. No sé cómo explicarlo, pero sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a voltear. Cerré los ojos con fuerza, y fue entonces cuando la voz habló. Era un susurro que resonaba en mi cabeza. «Esta es mi habitación». Grité, y al hacerlo, las luces explotaron, sumiéndome en completa oscuridad. Me abalancé sobre la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas, hasta que finalmente cedió. Salí corriendo por el pasillo, bajando las escaleras a toda prisa, casi tropezando. Cuando llegué a la recepción, el hombre mayor seguía ahí, mirándome con una expresión tranquila, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. «¿Qué pasó en esa habitación?», le grité, casi fuera de mí. «La habitación 314 siempre ha sido peculiar», respondió con frialdad. «No la rentamos a menudo, pero parece que a usted lo eligió». No entendí lo que quiso decir, pero no me quedé a averiguarlo. Salí del hotel esa misma noche y dormí en mi coche. Cuando desperté al día siguiente, decidí investigar. Descubrí que, años atrás, un huésped se había suicidado en esa habitación. Era un hombre que, según los empleados, nunca parecía dormir. Se quejaba de voces que lo mantenían despierto, hasta que una madrugada fue encontrado muerto, a las 3:14 de la mañana. Desde entonces, nadie ha permanecido en esa habitación más de una noche. Y yo, te lo aseguro, no pienso volver a intentarlo. Siempre me ha gustado viajar, pero aquella experiencia cambió mi forma de ver los hoteles para siempre. Lo que debía ser una escapada relajante se convirtió en la peor noche de mi vida. Todo comenzó cuando decidí pasar un fin de semana en un antiguo hotel boutique en las afueras de la ciudad. Era famoso por su arquitectura clásica y su ambiente tranquilo. O eso creía yo. Llegué al hotel al anochecer. La recepción estaba vacía, pero había una campana antigua en el mostrador.
La golpeé suavemente, y al cabo de unos segundos apareció una mujer mayor, con cabello gris perfectamente peinado y un uniforme anticuado. ¿Reservación?, me preguntó con una sonrisa forzada. Le di mi nombre, y después de revisar un libro de registro enorme, me entregó la llave de mi habitación. Pero antes de dármela, hizo una pausa. Me miró fijamente y luego dijo algo que me pareció extraño. En el hotel, la tranquilidad es nuestra prioridad. Por favor, mantenga el silencio, especialmente después de la medianoche. Asentí, aunque me pareció una advertencia innecesaria. Me dirigí al segundo piso por unas escaleras de madera que crujían con cada paso. El pasillo estaba iluminado por lámparas de pared que proyectaban sombras alargadas. Mi habitación era la número 207. Cuando abrí la puerta, me encontré con una habitación pequeña pero acogedora. Había una cama de madera tallada, un escritorio antiguo y una ventana con cortinas pesadas. Me sentí cómodo de inmediato. Sin embargo, algo llamó mi atención. En el escritorio había una nota escrita a mano que decía: «Evita hacer ruido. No los despiertes». Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al estilo peculiar del hotel. Pensé que era algún intento de crear un ambiente misterioso para los huéspedes. Dejé la nota a un lado y me dispuse a descansar. Más tarde, mientras revisaba mi teléfono, noté algo curioso: no había señal, y la red Wi-Fi del hotel no aparecía disponible. Decidí que no era tan grave, y me preparé para dormir. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era un golpe seco, como si algo cayera al suelo en la habitación contigua. Me levanté y pegué la oreja a la pared. Escuché pasos. Pensé que sería algún huésped, así que no le di importancia. Volví a la cama, pero los ruidos continuaron. Ahora parecían arrastrarse, como si alguien caminara descalzo y muy despacio, deliberadamente, por el pasillo. Abrí la puerta de mi habitación y miré hacia ambos lados. El pasillo estaba vacío. La única luz provenía de las lámparas de pared, que parpadeaban ligeramente. Cuando me giré para volver a entrar, lo vi, una sombra oscura, al final del corredor. Era humanoide, pero desproporcionada. Parecía estar quieta, mirándome. Cerré la puerta de golpe y aseguré el cerrojo. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de calmarme, diciéndome que solo era mi imaginación. Sin embargo, los pasos comenzaron de nuevo, ahora más rápidos. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Escuché una respiración pesada al otro lado, pero no me atreví a abrir. «Por favor, no me molestes», dije en voz baja, intentando que sonara firme. El sonido desapareció. La calma fue breve. Minutos después, un extraño eco resonó dentro de mi habitación. Venía del armario. Me congelé. No quería abrirlo, pero sabía que no podía ignorarlo. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Cuando abrí la puerta, el interior estaba vacío, pero el espejo que había dentro tenía algo escrito, como si alguien lo hubiera trazado con un dedo húmedo. «¿Por qué estás aquí?». Sentí que el aire se volvía pesado, casi insoportable. Cerré el armario de golpe, agarré mis cosas y decidí que no pasaría otra noche en ese lugar. Abrí la puerta para salir, pero el pasillo era diferente. Las paredes parecían más estrechas, las lámparas más tenues. Y entonces lo escuché, un murmullo colectivo, como si decenas de personas susurraran al unísono. «Déjenme salir». Grité, pero mi voz no hizo eco. Fue absorbida por el ambiente, como si el pasillo estuviera vivo. Corrí hacia las escaleras, pero nunca llegué. Sentía que el pasillo se alargaba, que las sombras me rodeaban. Finalmente, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el suelo de mi habitación. La recepcionista estaba junto a mí, con una expresión que no pude descifrar. Le advertí que no hiciera ruido, dijo, y su voz sonaba más fría, más firme.
Intenté explicarle lo que había pasado, pero ella simplemente negó con la cabeza. Me dio un papel para firmar, algo relacionado con las reglas del hotel. No lo leí, solo quería irme. Salí de allí sin mirar atrás. Cuando revisé mi teléfono ya lejos del hotel, busqué información sobre el lugar. Descubrí que, años atrás, un incendio había consumido parte del edificio y muchas personas habían muerto en el segundo piso, específicamente en la sección donde estaba mi habitación. Desde entonces, algunos dicen que el hotel permanece vivo, que los espíritus de los que murieron ahí odian ser perturbados. Y yo, sin quererlo, fui su invitado aquella noche.